Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor. Amén, en este precioso día que nos ha regalado el Señor. Este día lunes, ya les quiero saludar con todo el amor del Señor. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y damos comienzo a su programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Estamos contentos de estar junto a ustedes en este día lunes, comenzando ya esta semana, mis amados. Comenzamos con el programa Doctrina Apostólica, que les saluda a su servidor, el hermano Richard Riquelme González. Esperamos tener un tiempo de bendición espiritual de 4 a 5 de la tarde. Amén. Saludamos también con mucho amor a todos nuestros hermanos que se están conectando allí en el Facebook Richard Riquelme González, y también saludamos a nuestros amados hermanos que nos van a estar escuchando ahí por la Radio Plenitud 1380 AM. Amén. Estamos contentos, hermano, porque bueno, entre tantas adversidades y pruebas, hermano, el Señor nos va dando refrigerio, ¿ya? Y el día, hermano, el día viernes por allí fuimos a ver algunos parlantes, ya que se nos había quemado el parlante para predicar en la calle. Y, hermano, este fin de semana, hermano, fuimos a ver esos parlantes y compramos un parlante, hermano. Nos llegaron algunas ofrendas para comprar ese parlante para estar predicando la palabra del Señor. Amén. Así que estamos contentos, hermano. Ya llevamos 2 semanas sin poder predicar en las calles, pero el Señor vio nuestra necesidad, vio nuestro anhelo, vio nuestra hambre, nuestra disposición, hermano, de poder predicar. Y, hermano, el Señor comenzó a dar ofrendas por aquí y por allá, los hermanos de la iglesia. Y también una persona que está, hermano, detenida, nos envió también una ofrenda para poder, hermano, comprar el parlante. Y imagínese usted, ya compramos el parlante y el día de ayer estuvimos predicando la palabra del Señor allí, hermano, en una placita. Amén. Así que estamos contentos, mis amados, porque el Señor nos da esa dicha de poder comprar el parlante. De verdad, hermano, que se veía bien difícil. Sabemos que el aspecto económico está bien difícil, hermano. Está bien complicado el tema económico. Y sabemos que eso también en alguna medida impacta la realidad de la vida de los hermanos, ¿ya? Entonces, era bien difícil el poder adquirir un parlante, pero el Señor, hermano, nos envió ese parlante, hermano, y el Señor fue haciendo una obra tremenda. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que enviaron una ofrenda para poder bendecirnos, hermano, y poder comprar ese parlante, hermano, que utilizamos para predicar la palabra de Dios, ¿ya? Nosotros queríamos comprar un parlante, un Master G, hermano, y el Señor nos dio la dicha de comprar ese parlante, así que estamos contentos, hermano, le damos la gloria al Señor. Y nuestra hermanita Liz nos dice: muy buenas tardes, me alegra mucho que hayan podido adquirir el parlante, amén. Y nosotros nos alegramos de una manera tremenda, hermano, porque mire, nuestra vocación, hermano, como predicadores nació en la calle. Ya no, nosotros nunca esperamos, hermano, el predicar en un púlpito. Jamás, 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 jamás. Si usted me pregunta a mí, hermano Richard, pero usted se proyectó en predicar en un púlpito desde que se convirtió usted en el predicar en un púlpito, no. Nunca, 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 se lo digo, nunca. Nunca pensé en predicar, hermano, en un púlpito. Nunca lo vi con expectativa, con anhelo, porque yo encontraba que eso era muy grande, era imposible para mí. Yo nunca me vi con las capacidades de predicar, hermano, en un púlpito, jamás, y menos, hermano, estar predicando por ejemplo, en las redes sociales. Yo he tenido la dicha, hermano, de estar predicando en la radio, en el Facebook, predicando para un programa de televisión también, hermano. Pero yo jamás, hermano, o sea, si usted me pregunta, hermano, pero alguna vez lo avisoró, en algún momento se proyectó, no. Y comenzamos a predicar en la calle, hermano, comenzamos a predicar
hermano, en las plazas. Me acuerdo que, hermano, tenía yo creo que no sé, unos 20 y tantos años, hermano, subíamos el Cerro La Ballena. La gente que es de Puente Alto sabe, conoce el cerro, subíamos el Cerro La Ballena y ahí viene la hermanita Francesca, que ya nos va a estar saludando, subía el Cerro La Ballena. Y después con un hermano bajamos el Cerro La Ballena y nos íbamos a predicar, los que son de Puente Alto conocen, hermano, digamos, en la feria, a un costado, en la feria de la Cabra Ursúa, que es una población igual bien complicada acá en Puente Alto, y nos íbamos a predicar, hermano, a la feria, ya creo que era el día viernes. Bajamos del cerro y nos íbamos a predicar. Después de ahí nos íbamos caminando hasta la plaza de Puente Alto, hermano. Y hacíamos en el día 3 o 4 predicaciones. Tremendo. Y ahí uno comenzó a predicar. Digamos que nadie nos enseñó, haga aquí, haga esto, haga una introducción. Nada, le digo nada. Siempre con la palabra. La hermosa palabra, hermano. Pedíamos una palabra por fe. Y le pedíamos al Espíritu de Dios que nos enseñara, que nos dirigiera, que nos ministrara. ¿Ya? Y allí, hermano, el Espíritu de Dios comenzó a formarnos. Después comencé a predicar, hermano, afuera del hospital. Un tiempo estuve predicando afuera del hospital a las 9 de la noche, 10 de la noche, hermano. Ahí estábamos afuera, predicando, hermano, en la estación de metro del hospital Sótero. Ahí estábamos, no había nadie, hermano. Predicamos con 1 o 2 hermanos y de repente con el Señor nomás, yo iba caminando y me paraba a predicar, hermano, y esa fue nuestra escuela. Ya hoy día la gente tiene otra de que el púlpito tiene como un imán, un poder de atracción, y eso de tener un parlante, predicar en la calle, no, la gente no lo piensa, no se proyecta en eso, simplemente hacen un envío por Facebook, y allí se va formando el predicador de hoy día. Pero el predicador de la calle, hermano, tiene que lidiar con el insulto, con el palabrazo que te tiran, con el escupo que te tiran. Ya otros que te quieren apagar el equipo. Yo, hermano, no tenía ni equipo, de hecho prediqué años. Hermano, yo creo que, no sé, yo creo que mínimo unos 13 años, hermano, prediqué sin equipo, sin nada. Así que, hermano, estamos contentos de poder tener nuestro parlante, ¿cómo se llamaba? Master G, Ultron, no sé. Algo así, o Ultratron, algo así se llama el parlante, hermano, así que estamos contentos. Dijo que la hermanita Francesca nos pueda saludar y nos lee los comentarios. Amén, que el Señor les bendiga. Bueno, contento de esa bendición, ya que contaba mi esposo, ya que es muy útil para nosotros, ya porque sabemos que obviamente que no es algo así como, ay, así no hay para adelante, no se predica, no. Pero sí es una herramienta importante para nosotros, ¿ya? Para poder predicar, para tener más alcance, ya porque obviamente que la voz de uno no va a tener el alcance de un parlante. Entonces, con ese incentivo, o sea, y con ese propósito, uno adquiere estos equipos para que puedan tener más alcance, para que más gente pueda escuchar, ¿ya? Entonces, nos sentimos bendecidos de parte del Señor porque nos permitió obtener, ya ese parlante para nosotros era imposible por los recursos, ya por el dinero que se iba a gastar en eso, pero como el Señor mueve su mano y toca corazones, realmente el Señor nos impresiona. Realmente yo pensaba, mientras, o sea, todo lo que ocurrió para que el parlante pudiera llegar a nuestras manos, a la iglesia, yo pensaba en la palabra que predicamos, no sé si el jueves o viernes, que era sobre la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, la sabiduría de Dios, mi hermano, es tremenda, y ahí uno ve que Dios, cuando quiere hacer algo, mueve una pieza, mueve otra, a favor de sus hijos. Como dice la Escritura, que, bueno, cuando Él cierra puertas, no hay quien las cierre, o sea, no hay quien las abra, ¿ya? Pero cuando Él las abre, no hay quien las cierre. Entonces, es impresionante la soberanía de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, estábamos contentos de estar predicando la palabra del Señor ahí con el equipo que el Señor nos dio, tocando corazones y tocando vidas, porque Dios así lo hace. Así que
es una maravilla de parte del Señor. Amén. Así que, hermano, también contamos estas bendiciones que el Señor nos ha dado. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ya? Eso es lo que mucha gente, hermano, aún no entiende. ¿Ya? Hay gente que salió arrancando de la iglesia de la prosperidad, que, bueno, ese es un movimiento sectario que te dice, si tú das tanto, Dios te devuelve 100 veces eso. Entonces, qué bueno que salieron de allí. Pero hay gente que salió de allí y sabe que se salió de esas sectas neopentecostales y entró a una iglesia pentecostal, hermano, a servir al Señor, y muchos hermanos se volvieron tacaños, personas, hermano, que tremendo, o sea, jamás, hermano, van a bendecir a nadie. Entonces nosotros le damos la gracia al Señor por aquellos hermanos y hermanas generosas con este ministerio de enseñanza y de predicación en la calle. Amén. Hermano, porque son ustedes los que nos permiten a nosotros seguir, hermano, avanzando. Es verdad que es Dios, pero Dios, ¿a quiénes toca? A los hermanos, a las hermanas, porque nosotros, por ejemplo, en nuestro caso tenemos nuestro trabajo. Ya, entonces es bien difícil el poder organizar el tiempo, pero estamos aquí, estamos allá. Imagínense, en la mañana anduvimos haciendo un montón de actividades, llegamos acá, hermano, 3:30, y rápidamente organizar todo. En el día estuvimos estudiando la palabra, hermano, aparte de trabajar en lo temporal. Entonces, hermano, son los hermanos, las hermanas que contribuyen a este ministerio de enseñanza, a quienes Dios usa para que nosotros nos mantengamos, hermano. No sabemos hasta cuándo vamos a estar en la Radio Plenitud, no sabemos, hermano, incluso hasta cuándo uno va a vivir, ¿ya? Porque todo está bajo la soberanía de Dios. Hoy día estamos predicando, hermano, y esperamos estar muchos años, pero uno no sabe cómo está la salud, la economía, etcétera. Está todo en las manos del Señor. Así que Dios bendiga a todos nuestros colaboradores radiales y también los que en ocasiones nos envían a nosotros ofrendas personales para que este ministerio pueda proseguir, ¿ya? Cada enseñanza que usted ve, hermano, que nosotros compartimos, yo creo que la gente que ha estudiado en diferentes índoles, los que son predicadores, saben que esto no es magia, ya no es magia. Son horas de estudio, de reflexión. Ayer estuvimos estudiando una palabra, nosotros tuvimos el culto tempranito, a las 10 de la mañana, después como a las 10 tuvimos el culto, la predicación, después como a las 2:30, 2:15, por ahí 2:30 o 12, no me acuerdo muy bien, tuvimos un ágape, después compartimos un tecito y después, nos fuimos a predicar, hermano, y terminamos cerca de las, no sé qué hora habrán sido, pero como a las 2, no sé, algo así, las 2 y tanto. Y hermano, después, hermano, nosotros con mi esposa estuvimos en la tarde orando, buscando al Señor. Nos fuimos al cerro, allá al cerro en La Ballena, después pedimos una palabra, después estudiamos la palabra, seguimos estudiando. Ya entonces, el trabajo del predicador, hermano, no es el momento que usted los ve, ya, sino que hay todo un trasfondo. Así que Dios bendiga a cada uno de los colaboradores de nuestra iglesia local y también a aquellos hermanos que bendicen esta obra de otras iglesias. Amén. Bueno, voy a leer los comentarios. Amén. ¿Qué me habías dicho? Bueno, aquí hay nuestra hermanita Liz que decía que se alegraba mucho por la bendición. Amén. Amén. Nuestro hermanito Iván nos escribe que el Dios Trino les bendiga mucho, les guarde y les use en este hermoso programa radial Doctrina Apostólica. Un saludo para todos los hermanos que se estén uniendo a esta línea de bendición, como una de los espejos. Gloria al Nuestra Señor. hermanita Gloria nos escribe bendiciones, mi estimado hermano, escuchando desde Bajo de Mena, Puente Alto. Dios es bueno con nosotros. Amén, amén y amén. Nuestra hermanita Lucy nos escribe, Dios no es deudor de nadie. Amén. Amén. Qué bendición, amén. Así que estamos contentos porque también, hermano, el día de ayer estuvimos predicando acerca de hermano, cuando el Señor nos muestra su gloria. Ya estuvimos hablando acerca de la gloria de Dios, de la gloria que vio Pedro, Jacobo y Juan. Tremendo, hermano, tremendo, impresionante. El Señor realmente nos estremeció con la palabra, fuimos impactados, hermano, y
Y debemos, hermano, también contar las cosas que Dios está haciendo con nosotros, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos socorre en una prueba, en una enfermedad, en un problema económico. Ya de repente, hermano, recibimos la ayuda de Dios y después nos quedamos callados, hermano, siendo que tendríamos que haberle contado a la gente, a nuestros familiares, a nuestro entorno. Tenemos que proclamar las maravillas de Dios, ¿ya? Amén. De repente uno está enfermo, está clamando, Señor, ayúdame, Señor, aquí, Señor, allá. Viene la respuesta de Dios y sabe que la persona no dice, como decimos aquí en Chile, ni pío. Ni siquiera pide la oportunidad en su iglesia. Bueno, una buena iglesia no da la oportunidad, es otro tema. Ya, pero hay gente que pudiendo pedir una oportunidad, decir, pastor, pastora, líder, obispo, hermano encargado, por favor, me da la oportunidad porque quiero agradecerle al Señor. Quiero agradecerle a Dios que me ayudó, que me abrió una puerta. Mire, yo estaba aquí. Y eso sabe que va a provocar fe. Fe, confianza, seguridad. Amén. Porque el Dios que nosotros servimos es real. Amén. Es real, es real, es real, es más real que todo, hermano. Es el Dios todopoderoso. Y como decía nuestro hermano Fernando Pérez, es el Dios todo maravilloso. Amén. Ya, vamos a compartir la palabra de Dios. Amén. Vamos a hablar un poquito acerca de Juan. Nosotros estamos leyendo Juan, el Evangelio de Juan. Y vamos a estar leyendo la escritura ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo, creo que era 29 al versículo 34. Ya vamos a estar compartiendo la escritura, hermano. Así que tome usted su Biblia, voy a pedir a la hermanita Francesca Amén. que nos pueda leer la palabra y luego vamos a estar abordando algunos puntos, hermano, y esencialmente nos vamos a detener en la experiencia de Juan de haber oído la voz de Dios, ¿ya? De haber oído la voz gloriosa del Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, el Amén. siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Yo voy a leer la NTV, que es la nueva traducción viviente, Amén. y dice así, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí, vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. O sea, antes, digamos, de que él recibiera esa revelación. Entonces Juan dio testimonio, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es él que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios. Qué tremendo, hermano. Entonces quiero, hermano, que podamos detenernos en esta lectura. Y lo primero, hermano, que tenemos que señalar es que Juan el Bautista
era, hermano, familiar del Señor Jesucristo. Recordemos que Juan era hijo de Elizabeth y hermano Zacarías. Amén. Y Elizabeth era pariente de María, la madre del Señor, en cuanto a su humanidad. Por lo tanto, desde pequeños, hermano, Juan el Bautista con el Señor Jesús se conocieron, se relacionaron. Pero Juan, hasta una cierta edad que desconocemos hasta cuándo ellos se relacionaron, pero Juan conoció a Jesús simplemente como su familiar. Simplemente como su familiar. Pero al cabo del tiempo, hermano, Juan, digamos que se fue a vivir al desierto. Juan, hermano, tuvo, digamos que su relación con Dios en el desierto de Judea, en el sur, hermano, de Israel. Y fue en algún momento en el que él estaba teniendo comunión con Dios, en algún momento, hermano, cuando el Dios de la gloria le habla, hermano, a Juan. El texto, hermano, dice, a ver si usted lo lee primero allí, cuando dice que Dios le habló, acá, ahí, el verso 29, por favor. Vamos a ver cómo dice la Reina Valera. Amén. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí o no? Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, y por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Amén. Aquel me dijo. Amén. Sí, termina de leer, por favor, eso. Sobre quien ve a descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, Juan aquí nos cuenta que en algún momento de su vida, el Dios del cielo le dijo eso, que Amén. Sobre quien reposara, hermano, el Espíritu Santo como paloma, ese era el Mesías. O sea, hermano, Juan en el desierto, Juan en la intimidad, Juan en su comunión con Dios, hermano, en algún momento oyó la voz de Dios. Amén. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Y de repente, hermano, la gente distorsiona un poco la persona de Juan, como que ven a Juan simplemente como un bautizador. Como una persona, hermano, que estaba en el río, que tomaba a las personas y hacía constantemente, digamos, este acto del bautismo de arrepentimiento. Pero nos ven más allá. Nos ven más allá que Juan era un hombre consagrado a Dios. Amén. Juan era un hombre dedicado a Dios hasta tal punto que el Dios de la gloria le habló y le dio indicaciones explícitas. Cuando ocurra esto y esto, tienes que llegar a la conclusión que estás frente al Mesías. Qué tremendo, hermano. Amén. ¿Se había puesto usted a pensar que el bautizador había oído la voz de Dios literalmente? Que Juan el Bautista en algún momento, hermano, en ese desierto, en esa intimidad, en esa comunión, en ese apartarse, hermano, de la muchedumbre, escuchó literalmente la voz de Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Esto, hermano, ya nos permite el ver en una vista panorámica que Juan, si bien es cierto, tuvo la honra de bautizar, Juan era mucho más que eso. Juan era mucho más que un bautizador. Juan era un hombre que tenía una consagración. Juan tenía una intimidad. Juan tenía, hermano, una comunión con Dios. ¡Qué tremendo! Pensaba yo en esto, hermano, en el caso, por ejemplo, de cuando alguien ve a otro predicar. Hay muchas personas, hermano, que solo se quedan con el predicador en cuando entrega la palabra. Pero si ese predicador realmente es un siervo de Dios, ese predicador no solo predica,
No solo ministra, ese predicador tiene que tener lo que tenía Juan el Bautista. Juan tuvo una comunión con Dios y Juan tuvo no solamente una comunión con Dios, Juan tuvo una experiencia sobrenatural de oír la voz de Dios. Dios le dijo, mira, cuando ocurra esto, esto y esto, digamos frente o, digamos, cuando tú estés presenciando esto y descienda la paloma, cuando ocurra aquello, cuando el Espíritu Santo descienda en forma de paloma, tú tienes que llegar a la conclusión que estás frente al Mesías. Qué tremendo, hermano. Yo me pregunto, hermano, ¿cuántas personas pueden decir, yo he oído literalmente la voz de Dios? ¿Cuántas personas que de repente dicen, no, que es que nosotros somos bautistas, nos identificamos con Juan el Bautista, nos identificamos con él, pero resulta que a la vez no creen en las experiencias sobrenaturales? Juan el Bautista tuvo una experiencia sobrenatural. Oyó literalmente la voz de Dios. ¿Qué es lo que dice el texto? Pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, ¿cómo lo envió? Porque él habló. ¿Cómo lo envió? Porque él habló. Pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo. Qué tremendo, hermano. ¿Sabía usted que hay personas que no creen que Dios habla así? Van a una iglesia evangélica, tienen una teología, digamos, en general evangélica, pero no creen. No creen que Dios puede ministrar a una persona. No creen que Dios puede ministrarle al corazón, menos que Dios pueda hablarle de manera audible. Pero ¿esto le aconteció solamente a Juan o le ha acontecido a otras personas? Mire, vamos a ir viendo por las escrituras que a muchas personas le ocurrió que tuvieron una experiencia con Dios. Queridos, el Dios que nosotros tenemos es un Dios que también quiere manifestarse a nuestra vida. Mano Richard, que conozco tanto chanta, tanto falso, tanto charlatán, sí, pero no por eso vamos a negar que Dios se manifiesta a las personas. Ahora, si hay alguien que dice, Dios me dijo tal cosa y eso que le dijo a la persona está en contra de la palabra, lo que le dijo, digamos, a esa persona, a alguien, seguro que no fue el Espíritu Santo y seguro que no es de Dios porque está contradiciendo la Biblia. Pero si alguien recibe algo que no contradice la palabra, oye, la persona que a priori a la que le contaron que no lo rechace, que espere. En el tiempo Dios irá a confirmar si eso es verdad o eso es mentira. Tenemos el caso, por ejemplo, hermano, de Pedro. Ayer estuvimos estudiando esta palabra de la transfiguración. A ver si la hermanita Francesca nos lee este pasaje de Mateo capítulo 17, versículos del 5 al 7, y nos va también comentando acerca de esto que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? De que cuando alguien se consagra, Dios le habla. Lo más seguro es cuando Dios habla por su palabra. Pero también Dios de repente puede hablarte por un sueño. Dios puede hablarte por una visión. Dios puede hablarte por un profeta de Dios. Es verdad que hay profetas falsos, pero también hay profetas que son de Dios. Pero ¿en qué escenario va a ocurrir esto? ¿En qué contexto? En personas que realmente estén consagradas a Dios. Gloria al Señor. Bueno, aquí está Mateo capítulo 17, del 3 al 7. ¿No? Amén. Mateo 17, del 5 al 7. 5 al 7, ya. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía... Una voz, mire, una voz, ¿qué decía? Claro, he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto los discípulos...
discípulos. O sea, los discípulos oyeron la voz, la oyeron. Pero ¿qué es lo que dicen alguna hora? No, pero ¿cómo Dios no te va a hablar así? Porque Dios ya no habla así. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos para decirle a Dios, actúa o muévete aquí, aquí, aquí? No, Dios soberano. Ya, si una persona va y me dice, no, Dios me habló y me dijo que la Biblia no era la palabra de Dios, falso, totalmente. Mira, tal vez tú dices que te habló alguien, tal vez te habló alguien, pero te hablaron los demonios, odio, no fue Dios. Pero Dios habla también. Hermano Richard, pero es que yo creo que lo más seguro es la palabra. Yo también creo que lo más seguro es la palabra. Pero eso no indica que Dios en un momento de oración y de consagración no te puede hablar. Dios te puede hablar. Dios te puede hablar al corazón y también Dios te puede hablar de manera soberana, también con voz audible. Amén. Bueno, acá sigo leyendo el 6. Dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¡Oh, qué tremendo! Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Oye, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Cuál fue la reacción? Como dice el texto, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. O sea, cuando tuvieron esta experiencia, esa experiencia lo llevó a tener una reverencia extrema y a su vez, hermano, a humillarse, a adorarle, a glorificarle. Entonces, ¿cómo podemos llegar a distinguir si alguna experiencia es verdadera o es falsa? Si un testimonio que nos están contando es verdadero o falso, si esa experiencia aquella persona la impactó de tal manera que esa persona comenzó a ser un mayor adorador, comenzó a ser un creyente más temeroso de Dios. Si comenzamos a ver más consagración en ese hermano. Pero si de repente vemos que una persona dice, tuve esta experiencia, Dios me habló, Dios me dijo esto, y lo vemos que no va en la iglesia, no va al culto, no predica, no testifica, no se congrega, no proclama el evangelio, no se ha vuelto un mejor cristiano, hay uno, sí, hay uno puede decir, tremendo, es raro, tal vez realmente esta persona no tuvo ninguna experiencia, porque con esa experiencia, obviamente que tiene que haber algún cambio, algún antes y un después. ¿Por qué? Porque la persona con una experiencia de ese nivel queda estremecida. Es tremendo porque esta experiencia que tuvo Juan el Bautista tiene que ser impresionante. Claro. Porque él, primero que nada, tiene que haber recibido testimonio del propósito que él tenía acá en la tierra. Claro. Porque acá dice que primero le habló a él para decirle lo que él tenía que hacer, ¿ya? Y que esa misma voz también le dijo lo que iba a pasar con el Mesías. Entonces, yo creo que tiene que ser una experiencia tremenda. Como dice mi esposo, por lo general, Juan el Bautista, se habla, obviamente, el gran ministerio que estuvo Juan el Bautista ya, porque en el periodo tan corto que él predicó, o sea, muchas personas lo iban a escuchar a predicar. Fue un testimonio, pero tremendo, su prédica fue tremenda, claro. su ministerio. Pero a la vez también él tuvo experiencias sobrenaturales que yo creo que él tiene que haber quedado, pero así, porque por lo general cuando escuchan la voz de Dios, personas quedan así estremecidos, como quedaron estos discípulos cuando escucharon la voz del Señor en el monte, ya, tiene que haber sido tremendo. Entonces, tiene que haber un cambio, tiene que haber algo en la vida de la persona que dice que ha escuchado la voz de Dios. Claro. Porque uno ha visto a personas que dicen, no, Dios me ha hablado aquí, Dios me ha hablado acá, no sé, por comer hasta lo más mínimo que Dios le ha hablado. Puede ser. De hecho, hoy día conversamos acerca de esto, claro. Y nos recordamos de una señora, ya que a ella Dios le habla cada rato. Ya le habla cada rato, le dijo dónde iba a vivir, la villa, el número de la casa, el modelo del auto, el color, y la mujer casi no va a la iglesia, casi no busca. O sea, nada, no se ve nativo de cristianismo.
Entonces, obvio que uno dice, esta persona está cuenteando. Claro. ¿Por qué? Porque no se ven resultados provocados de esa tremenda experiencia. Claro, porque acá Juan el Bautista, él primero que nada, las frases que él dice, las cosas que él dice, era porque él quedó, yo me imagino impresionado, porque el padre primero que nada le dijo ya sobre que viniera, sobre la paloma y quedar ahí. Él era el Mesías. Entonces, él al ver al Mesías, ¿qué dijo? Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, él tiene que haber quedado impresionado. Entonces, si hemos tenido esa experiencia, si usted o yo hemos tenido esa experiencia, o sea, tiene que haber un cambio en nosotros, ¿ya? Porque tiene que haber algo que muestre que realmente Dios habló, y sobre todo en momentos importantes, porque vemos Claro. acá, ya, porque Dios también puede hablar, pero también en cosas quizás seculares, pero Dios también va a hablar en momentos importantes. Ya, porque por ejemplo en el monte, cuando se transfiguró delante de los discípulos, era un momento importante, iba a Muy buen mostrar punto. su gloria. Aquí también, acá era un momento importante cuando el Señor le habla a Juan el Bautista, también era un momento importante porque se iba a mostrar el Cordero de Dios. Claro, excelente punto que el que le da el Espíritu de Dios a la hermanita Francesca, porque por ejemplo hay gente que ellos dicen que Dios le habla casi puras trivialidades, ya como que cualquier cosa, no, Dios, tú le decías algo, no, ya Dios me lo había dicho, hermano. Tremendo. Hay un tipo, hermano, que es uno de los seguidores de Harrigan, no sé cómo se pronuncia, hermano, pero que él es de nombre Bell, no sé, algo así. Él todo el día escucha la voz audible. De repente se acerca a la gente y según él le dice, oye, mira, yo nunca te he visto, pero tú te llamas aquí, acá, viví en tal calle, papá. ¿Y cómo se? No, es que como que sentí que algo vino sobre mí. Y la gente le crea, se chanta, hermano. Como bien dice la hermana Checa, cuando Dios habla en momentos importantes. Cuando habla con este tipo de experiencia, no son trivialidades, son momentos específicos donde Dios quiere hacer algo. Donde Dios quiere manifestar algo, en este caso en el monte, iba a manifestar, hermano, o iba a declarar que Jesús era el Mesías y que a él había que oír. En el caso, por ejemplo, del bautismo, cuando Juan el Bautista bautiza al Señor Jesucristo, también era un momento importante porque él dijo que ahí estaba su Hijo amado, en quien, hermano, hallaba o tenía complacencia. Entonces, son momentos relevantes. Amén. Entonces uno debe también saber discernir ya la voz de Dios, porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, también se disfraza como ángel de luz. Entonces, como decía mi esposo, porque alguien puede decir algo, pero si está en contra de la palabra, no puede ser de Dios. No puede ser de Dios. No puede ser de Dios. Entonces, si alguien dice, no sé, pues, por ejemplo, le dice, no, si Jesús no es Dios, o sea, eso es totalmente diabólico, está en contra de la palabra del Señor, o habla en contra de la Trinidad, o habla en contra del Espíritu Santo, habla en contra de las doctrinas elementales de la Biblia. Esa voz, primeramente, no es de Dios. Entonces, pero en este caso, esta era la voz de Dios. Y acá Juan el Bautista, él entendió, él comprendió, porque acá dice en una parte, dice, y yo no le conocía. ¿Ya? Mira, dice, yo no conocía, y aquí dice, yo no sabía que era él, que era el Mesías, o sea, claro. Es decir, no le conocía como el Mesías, le conocía como persona, claro. Como ser humano, ya como su pariente, pero él no sabía que era el Mesías. Claro, entonces esa revelación de Dios, o sea, se la dio solamente el Señor. Claro, y esa revelación tenía como finalidad, no, oye, te voy a revelar la casa que voy a tener, el auto que voy a tener, donde voy a estudiar. No, tenía como finalidad revelar la persona del Mesías. O sea, nosotros creemos que Dios puede hablar.
Amén. Y de manera audible y que pueda hablar al corazón y sobre todo y por sobre todo que habla por la palabra. Amén. Pero si es que Dios habla de manera, digamos, audible o al corazón, 2, va a hablar cosas relevantes. Va a hablar cosas relevantes. Y 3, van a tener que ver esas revelaciones con revelar más a su Hijo. Claro. Con mostrar, hermano, profundamente a la persona de Cristo, que conozcamos más de Dios. ¿Se da cuenta? No, en cambio, hay personas que son falsos, que según ellos Dios les habla cosas, hermano, ultra triviales, que no tienen ninguna relación ni con la obra de Dios, ni con la iglesia, ni con el estado espiritual de la iglesia, sino que le hablan a ellos banalidad, hermano. Entonces, obvio que ahí estamos en presencia de falsos. Amén. Obvio que estamos en presencia de charlatanes. Obvio que estamos en presencia, hermano, de fascinerosos. Entonces, si una persona dice, Dios me habló y ahora conozco más de Cristo, amo más a Cristo, entiendo más su naturaleza, su divinidad, su humanidad, entiendo más acerca, por ejemplo, de su amor, de su misericordia. O sea, ahí uno podría decir que hay una obra de Dios. ¿Se da cuenta, no? O, por ejemplo, en el caso de Felipe, que de repente, hermano, el Espíritu le habló y le dijo, acércate a, digamos, a donde estaba el eunuco. ¿Por qué? ¿Por qué le habló el Espíritu allí? ¿Por qué? A ver, porque le estaba indicando dónde tenía que ir a pasear, a qué lugar tenía que ir a distraerse, qué ropa tenía que comprarse. No, tenía que ver con evangelizar. O sea, cuando Dios habla de esa manera, habla cosas relevantes. Amén. Amén. Entonces que el Señor nos ayude a entender cuando Dios nos habla, ¿ya? Qué tremendo. Sobre todo, por ejemplo, en decisiones importantes, en cosas cosas espirituales, ¿ya? Porque de repente nosotros como no entendimos muchas veces la voz de Dios, quizás Dios nos quiere hablar, anda a este lugar, predica aquí, anda, no tenemos esa sensibilidad espiritual. Porque tampoco está esa consagración. Claro, entonces que el Señor nos ayude a estar consagrados, buscar de Dios. Yo no veo a Juan el Bautista, él haciendo lo que él quiere, ¿no? Él amaba a Dios. O insultando a la gente para que la gente lo conozca. Y de allí como hacerse conocido y predicar, no. Claro, entonces Juan el Bautista realmente fue un varón que temía a Dios, y por eso Dios también se le reveló de esa forma. Porque el Señor tampoco se le va a revelar a cualquier persona. Y de esa manera, claro. Y de esa manera, porque no era cualquier, vuelvo a repetir, no era cualquier tema que el Mesías ya empezara su ministerio, porque ahí él ya iba a empezar su ministerio. Entonces, Juan el Bautista realmente tuvo una comunión con Dios, y Dios se le reveló, Dios le mostró quién era el Mesías. Él era el Cordero de Dios, no era cualquier persona. Algunos dicen, no, oye, Dios me está hablando, que aquí hay una persona que se le quebró la uña. Y la gente, aleluya. Oye, ¿cómo van a creer esas tamañas, hermanos, banalidades? O cuando dice, no, el Señor me habló que hay una persona enferma. O sea, claro, aquí habrá algún enfermo. O sea, de partida a mí se me rompió una muela, de partida. Mire, tenemos el caso de Moisés. En cuanto a Pedro, Juan y Santiago, Pedro recuerda este episodio. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo del 17 al 18. Él ahí también reafirma que él oyó la voz. Amén. La voz de el Padre. Amén. Tenemos el caso de Moisés, que oyó la voz de Dios. Amén. Por favor, hermanita Francesca, Éxodo capítulo 3, pero ve en momentos específicos. ¿Cuándo oyó la voz de Dios? En este caso, Moisés, cuando Dios lo iba a comisionar para hacer una obra, hermano, en Egipto, para ir y liberar al pueblo de Dios. Ve en un momento relevante. Éxodo capítulo 3. Y por favor, hermanita Francesca, léanos del verso 1 al 4. Amén, dice la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová
en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, o sea, viendo Jehová que él iba a ver, claro, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Quién le habló de la zarza? Dios. ¿Y Dios cómo le dijo? Oye, tú, el que está ahí. ¿Quién? Yo, sí. ¿Cómo te llamáis? Moisés. Ya ves, Moisés. No. Dios lo conocía. Porque Dios sabe todo de nosotros. Aunque nosotros no sepamos nada de él. En ese momento Moisés prácticamente no sabía nada de Dios, de sus atributos, su naturaleza. Pero Dios lo conocía. Dios lo conocía y Dios le habló. Hubo un diálogo, ¿ve? Y de allí Dios lo comisiona. ¿Se da cuenta? O sea, hubo una experiencia. Hermano Richard, ¿cree usted que Dios puede hablar? Sí. ¿Cree que Dios puede hablar al corazón? Sí. ¿Cree que Dios puede hablar con voz audible? Sí. ¿Cree que lo más seguro de donde Dios nos habla es de su palabra? Sí. La más segura es la palabra, porque tenemos la palabra profética más segura, como dice ahí Pedro en segunda de Pedro capítulo 1. ¿Ya? Pero, hermano, también creo que Dios puede hablar de manera sobrenatural, amén, pero en situaciones importantes. Importantes. Puede ser que tenga que ver en cuanto a la persona de Dios, que, digamos, Dios quiera revelar más a su Hijo, al Señor Jesucristo. Por ejemplo, que la persona sepa más acerca de su amor, de su misericordia, que Dios le hable algo acerca del Señor Jesucristo. Y también, por ejemplo, que Dios puede hablar acerca, como en el caso, hermano, de Moisés, que Dios le va a, digamos, a notificar su llamado. Ya, o sea, en situaciones trascendentes, porque un llamado no es algo secundario, no es algo fútil, no es algo superficial, no es algo banal, no, es algo determinante. Allí, Dios, ¿qué es lo que hizo? Le habló audiblemente a Moisés. Amén. Y luego le comisionó, lo llamó y le dio la misión. Lo llamó, lo capacitó y le dio la misión. Qué tremendo, hermano. Amén. Tenemos el caso también de Josué, que allí, hermano, Josué experimenta una teofanía digamos, del Señor Jesucristo, quien el Mesías en el Antiguo Testamento se le presentó a Josué como el príncipe, amén, de los ejércitos de Jehová. Amén. Josué capítulo 5, versículo 15. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El príncipe del ejército de Jehová respondió Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ve, o sea, allí le habló, hermano. Ahora, cada una de estas personas, Juan el Bautista, Pedro, Juan, Santiago, Moisés, Josué, ¿ustedes creen que siguieron siendo iguales? Hay gente, hermano, hay gente que a mí me ha dicho: tuve una revelación tremenda en sueño, Dios me habló, se me apareció un ser. Y la gente, hermano, mal testimonio. La persona, hermano, no tiene ningún compromiso con Dios. Entonces, ¿cómo uno le va a creer a esa persona? Entonces, la hermandad que sostiene que tuvo tal experiencia, por lo menos tiene que tener un testimonio acorde o de acuerdo también a lo que dice que vivió. Qué tremendo, hermano. Tenemos el caso también, por ejemplo, de Abraham, hermano. De Abraham, este momento tan extraordinario, hermano, cuando Dios, hermano, le habla que él entrega a su hijo, pero luego también Dios le habla, hermano, y le dice que no lo haga. Hoy una experiencia en un momento tremendo, hermano. Dios le permite oír su voz. Qué tremendo, hermano. Entonces, ¿cómo puede haber gente, personas que dicen que tienen un tremendo, hermano, digamos, testimonio, una experiencia impresionante, y que su testimonio diste tanto de la experiencia que dijo que tuvo? Segundo,
¿Cómo pueden haber hermanos que dicen que tuvieron una experiencia tremenda y esa experiencia no tiene nada que ver con conocer más de Cristo, con la misión que Dios quiere, por ejemplo, darle a él o a ella, el llamado, no tiene que ver con, por ejemplo, con el caso de Felipe de ir a predicarle a alguien? Nada de eso. Sino que simplemente ellos dicen que tuvieron una experiencia sensorial que, digamos, tuvo como contenido de esa revelación algo intrascendente. Entonces, ojo, no todos los que dicen que tuvieron una experiencia de ese nivel es porque, hermano, eso es real. Ya hay que analizarlo. Por eso que estamos viendo todo esto a la luz de la palabra. Sí, hay momentos que Dios habla, pero Dios va a hablar cosas relevantes. Tenemos el caso también, hermano, por ejemplo, cuando Dios le habla a Jacob, Génesis 46:2. Tenemos el caso cuando Dios llama, hermano, a Samuel, ahí en 1 Samuel capítulo 3, versículo 4, 6, 8 y 10, cuando dice Samuel, Samuel, Dios lo llamó con voz audible, ¿ve? ¿Pero para qué? Para notificarle su llamamiento. Amén. Tenemos el caso, hermano, digamos, tan connotado del apóstol Pablo, cuando el mismo Mesías se le manifiesta y le habla. Hechos capítulo 9, versículo del 3 al 9. Amén. Así que, hermanos, Dios sí habla, pero habla cosas relevantes, determinantes, relacionadas con su persona, con la obra, con evangelizar, y no cosas banales como algunos quieren sostener. Ahora, esto ocurre con hombres también que después de esa experiencia, ¿ya? Esto ocurrió con personas que luego de esas experiencias que tuvieron con Dios, estos hombres se consagraron más a Dios, vivieron para Dios. Amén. Bueno, es impresionante que el Señor nos ayude cuando Él nos hable, ya en cosas relevantes, que el Señor podamos entenderla y bueno, que más la palabra del Señor, que es la palabra de Dios, que tomarla en cuenta siempre. Cuando Dios nos hable, también discernir que si es Dios o no. Ir a la palabra, voy a leer la escritura para que Dios me confirme si esto que oí o si esto que me contaron es de Él. ¿Ya? Porque siempre la palabra va a tener la supremacía. A ver si nos puede leer los comentarios de la hermanita Francesca. Ya vamos a estar culminando este estudio bíblico, esta enseñanza. Oiga nuevamente este estudio, reflexiones. Hermanos, vaya a los textos bíblicos. Por el tiempo tuvimos que leerlos rápidamente porque ya estamos en la hora. Dios bendiga a todos los hermanos que escucharon por la radio Plenitud. Amén. Nuestro pastor Gustavo Cariola nos escribió que bueno que haya podido adquirir el parlante Master G, qué bendición. Saludos en Cristo, hermano Richard y esposita, Dios les use para su gloria. Gracias, pastor, Dios le bendiga. Amén. Nuestra hermana Alexandra, Dios les bendiga, mis amados hermanos, una bendición escucharles. Mi hermanita Gloria, mi esposo sin ser cristiano, le dijo a la psicóloga que lo atiende que yo estaba firme porque era cristiana, ya que la psicóloga le preguntó por mí. Amén. Usted ya sabe el problema de mi hijo especial y toda la gloria a Dios. Nuestra hermanita Lucy nos escribe: hermanos, si ustedes entregan su tiempo a predicar su palabra, Dios les bendice y cubre sus necesidades. Amén. Porque muchas la mies y pocos los obreros, sí que firmes y adelantes huestes de la fe. Gloria a Dios, amén. Hermano Alberto nos escribe: Dios les bendiga a siervo Richard junto a su esposa. Amén. Gracias, pastor hermano. Cristian Calfuñanco nos escribe: saludos mis hermanos, Dios les fortalezca y bendiga, enlazados con 91.3 Radio Esperanza. Amén. También enviamos un saludo a los hermanos que nos están escuchando por Radio Esperanza y en General Roca, Argentina. Dios bendiga a nuestro querido pastor Cristian Ariel Calfuñanco, que ha sido una tremenda bendición, un siervo de Dios humilde, realmente ha sido de mucha bendición. También nuestro pastor Israel Cariola. Amén. Dios bendiga a estos siervos del Señor que son de gran bendición. Amén. Nuestro hermano Cristian Castilla nos escribe: hasta garabatos echan algunos pseudo profetas y viven soñando, pero no tienen nada de Biblia. Dios les muestra siempre la vida de los demás, nunca los errores de ellos. Claro, bueno, tremendo. Nuestra hermanita Liz nos escribe: nuestro Dios es maravilloso y sus escrituras son las únicas que nos pueden instruir. Amén. Así que, como bien decía la hermanita Liz, hemos visto toda esta temática a la luz de la palabra. ¿Dios puede hablar? Sí. Amén.
Dios puede hablar al corazón, sí. Algunos bautistas, algunos calvinistas, algunos luteranos no creen eso, pero ellos están equivocados en eso, ¿ya? Porque Dios puede hablar al corazón. Dios puede hablar, hermano, porque lo hemos visto en la palabra, Dios puede hablar audiblemente. Amén. Pero ¿dónde Dios habla con total seguridad? En la palabra. Amén. Ahora bien, cuando Dios habla al corazón o con voz audible, no habla cosas superficiales, habla cosas trascendentes que tienen que ver con por ejemplo, con Dios mismo, con su naturaleza, con sus atributos, con el Señor Jesucristo. Cuando Dios quiere revelar cosas extraordinarias, va a revelar la persona de Cristo. ¿Ya? Dios puede hablarte con voz audible en cosas relevantes. Por ejemplo, que Dios te está llamando, que Dios te quiere usar para ir a predicar a tal lugar, ¿ya? Etcétera, en cosas relevantes, ¿ya? Así que, hermano, evaluemos toda la luz de la palabra y consagrémonos para ser cada día más ministrados por el Señor. Amén. Voy a dejar a Meta Francesca que pueda orar y nos estamos despidiendo para la gloria de Dios. Amén. Dios amado, Amén. Dios del cielo, les damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que usted nos ha Gracias, permitido Padre mío. estar aquí transmitiendo, Señor, y estar hablando de su palabra, Dios Gracias, del cielo. Dios. Gracias por su palabra, Dios mío. Porque sabemos Gracias que usted por su habla, palabra. Dios mío, habla. Porque usted se quiere comunicar con nosotros, Señor. Amén. Porque usted es nuestro Dios y usted quiere comunicarse con nosotros. Gracias Dios por mío. su fuerza. Gracias por usted Gracias ayudarnos, por su Señor, y porque usted nos habla. Gracias Dios por mío, su sabemos que poder. usted siempre va a querer Y mostrarnos bramandaré. lo que usted quiere para con nosotros, Oh, Señor. sí, En momentos bramandaré. importantes, momentos relevantes, Bendita Señor, sea la usted se va a gloria de querer Dios. comunicar con Ama nosotros, Somai. como lo hizo con Juan el Bautista. Glorioso, Señor. glorioso. Gracias, Dios mío, le damos, Señor, y con todos los hombres de Dios Glorioso. que usted se comunicó, Señor, es siempre porque usted quiere comunicarse Aleluya. con nosotros, Sí, Señor, mi Dios. y mostrar su voluntad y mostrar su gloria. Le damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Amén. Dios me los bendiga, mis amados. Comparta esta temática. Ya, comparta esta temática. Sabemos que algunos se van a gozar, pero otros se van a picar. Es así. Pero nosotros seguimos enseñando, hermano, para la gloria de Dios. Ya seguimos enseñando. Comparta esta temática en Facebook. Denle like a esta publicación. Y sobre todo, usted vea este video y estúdielo. Hermano, vaya a su Biblia, vaya hermana a su Biblia y estudie esta temática y luego usted compártala verbalmente. Amén. Nos despedimos con un Maranata, el Señor viene.